provecho para todos ustedes. Bienvenido a este su espacio Nación Decente por los 89.7 FM Radio Renuevo, la voz de la cristianización. Agradecemos al Señor el privilegio, el alto honor de su sintonía con esta programación de Radio Renuevo. Por acá está con nosotros nuestro hermano y amigo Rafael Gómez. Dándole un saludo cordial y amoroso, un abrazo a toda la audiencia de Radio Renuevo, a todos nuestros hermanos, nuestros escuchas. Un abrazo de amor. Que el Señor derrame bendición a toda la familia de la cristianización y del pueblo dominicano. Así es, la cristianización sigue avanzando. Agradecemos al Señor por el privilegio que nos da de ser parte del cuerpo de Cristo. Felicitamos y bendecimos a cada pastor, a cada líder, a cada joven, a cada niño, a cada persona que ha entregado su corazón a Jesús. Cada persona que está sintonizado con los 89.7, hoy bendecimos su vida, bendecimos su familia. Oramos para que la presencia de Dios, la gloriosa presencia de Cristo y del Espíritu Santo llene su casa, su empresa, su carro, su negocio en este día. Declaramos este día como bendición para usted. Declaramos este tiempo como un tiempo de bendición para cada uno de ustedes. Don Rafael, cualquier persona que esté sintonizada con nosotros, bendígale ahí. Amén. Así que derramamos bendición desde aquí, desde esta sonda, a todas las personas que están en sintonía en estos momentos y que están prestos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a continuar hoy. Ayer estuvimos compartiendo con ustedes en el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. La primera parte hablamos de la ansiedad, del afán y la ansiedad. Bueno, eso es estrés. Sí, eso trae de todo. Sí, ya. Eso trae de todo. Ayer compartimos esa parte y otras cosas más. Y es interesante, el tema del afán y la ansiedad es un tema que se agudiza todos los días más. ¿Por qué? Porque cada día las noticias, el sistema, el tráfico, son más estresantes. Los problemas, esto, aquello, cada día es más estresante. Y bíblicamente irá así. Ahora, ¿puede el Señor liberarnos del afán y la ansiedad? Hay gente que está afanado para ser rico, uno está afanado para ser famoso, uno está afanado para ser los mejores. Esto del afán y la ansiedad es importante porque nosotros debemos liberarnos, quitarnos esas dos maletas. Son dos maletas pesadas. Sí, pero el Señor dice en su palabra que nos ocupemos primeramente del reino de Dios y su justicia. Así es. Y Él se va a ocupar de las necesidades nuestras, porque Él tiene conocimiento de las cosas que nosotros necesitamos. Así es. Cuando nos afanamos, el afán y la ansiedad, la mayoría de veces son asuntos desmedidos del futuro. Nos preocupamos mucho por el futuro. Así es. Normalmente la depresión viene por el ocuparnos del pasado, de lo que pasó, que hicimos y de lo que debimos hacer que no hicimos. Y viene esa preocupación por el pasado, esa angustia del pasado. Pero el estrés, la ansiedad, a veces nos estamos preocupando por cosas que todavía no han pasado y que la mayoría de veces nunca pasarán. Hay mucha gente que se preocupan mucho, se afanan mucho por cosas también materiales. Las cosas materiales se quedarán aquí. De las cosas materiales somos mayordomos, se quedarán literalmente en la tierra. Dice la Biblia que tenemos que nacer del agua y del espíritu para entrar al reino de los cielos. O sea, las cosas materiales no nacen del agua y del espíritu, nace el hombre, solamente el hombre. Entonces, todo lo material se quedará aquí en la tierra y nosotros nos afanamos mucho por cosas que son materiales. Por eso el Señor nos hace el llamado, Samuel, sí, a que hagamos tesoros en los cielos. Tesoros en los cielos. Que ahí no hay ladrones. Así es, hacer tesoros en los cielos. Y es interesante el tema de que las riquezas es una de las cosas que más nos produce afán y ansiedad. La riqueza, el tener. Y eso nos evita ser agradecidos, porque una de las cosas que debemos nosotros hacer
es llegar al nivel de agradecer a Dios lo que tenemos. Don Rafael, hay que aprender a dar gracias a Dios por lo que tenemos. Hay mucha gente que le coge lo tarde y cuando no tienen algo a alguien, entonces quieren como revivirlo. Exacto. Para poder dar gracias. Sí, así es. Así que nosotros tenemos que ser y darle gracias a Dios en todo. No importa por la situación por la que tú estés atravesando. Dios y la misericordia de Dios está por encima de todo eso. Porque dice la palabra que la misericordia de Dios se extiende más amplia que los cielos. Así mismo es. Por eso David se refugió en esa misericordia. Así que, hermano, el llamado en este día es a dejar el afán y la ansiedad. Así mismo. Bueno, vamos a entrar a leer la palabra de Dios. Amén. Y hoy vamos a seguir en el libro de Lucas, verso 41 en adelante. Y el tema ahí es un tema duro. Es un tema duro. El siervo infiel. Oh, Dios mío. Don Rafael, la infidelidad. Hay un amigo, un primo mío que se llama Santiago, que él es abogado. Y él dice, la ingratitud debería ser penal. Dice él, la ingratitud debería ser penal. Bueno, la infidelidad es uno de los elementos más destructivos de las relaciones, sea matrimoniales, de amigos. La infidelidad se pierde la confianza. Se pierde de barata. Pierde la confianza, se va al suelo. Usted puede tener una persona, amarla, pero si en un momento le fue infiel y usted sabe que es infiel, o esa amistad se derrumba, se destroza. Así mismo es. Y recobrar la confianza, don Rafael, es como empezar a reconstruir un edificio que se ha derrumbado. Sí. Es más fácil construirlo de nuevo. Señor. Es más fácil construirlo que reconstruirlo. La Torre Gemela. Sí, es más fácil. Es más fácil. Es más fácil construir. Mire, cuide ese aspecto porque la infidelidad Dios no la ama. Es más, escuche bien lo que dice Dios. Dice, si tú eres infiel, yo sigo siendo fiel porque yo no puedo negarme a mí mismo. O sea, mi esencia es fidelidad. La infidelidad es traición. Don Rafael, yo le digo a los hermanos en la iglesia, no me amen mucho, sean fieles. Porque yo sostengo que el que es fiel ama. Sí. El que es fiel, aunque no te lo diga, sí. El que es fiel de alguna manera ama, sí, porque es que la fidelidad es parte del amor, es parte de la naturaleza moral de Dios. Por eso el enemigo usa tanto la infidelidad para romper y quebrantar relaciones, oveja pastor, romper relaciones matrimoniales, romper relaciones con hijos, romper relaciones con amigos, cuando a nadie le gusta ese aspecto. Dice la palabra de Dios. Entonces, estoy en Lucas 12, capítulo 12, verso 41. En esta parte, Pedro, Samuel, sí. En esta parte, Pedro se refiere al anterior. Sí. Del siervo vigilante y fiel. Sí. Ajá. Y dice aquí, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dice esta parábola a vosotros o también a todos? ¿Cuál es la parábola? Acerca de que el siervo debe de estar vigilante y fiel para cuando venga su Señor. Entonces, dice Jesús, Pedro quiere saber si esa parábola que Jesús está hablando es solo para los discípulos o si tiene que ver con los judíos o si tiene que ver con todos. Entonces, vamos a pensar aquí que todos son los judíos, pero también son los cristianos. No solamente está hablándole a los discípulos. El 42, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando, primero hay un Señor. Segundo, el Señor tiene una casa. Significa que la casa aquí es una especie de hacienda. Esta es la parábola. Y dice, y hay un mayordomo donde el mayordomo tiene dos cualidades específicas, fiel y prudente. Esas dos cosas van de la mano. Fiel y prudente. La prudencia nos permite tomar decisiones sabias. La prudencia es familia del fruto del Espíritu que le llaman templanza. Sí. Y de lo que Proverbio
uno dice que se adquiere cuando adquirimos sabiduría, que es cordura, don Rafael. Entonces, la prudencia, la templanza y la cordura andan juntos. Cuando una gente no es prudente, no es muy cuerdo. Cuando una gente no tiene templanza, comete muchos errores. No, y cae muchos problemas. Exacto, caen muchos problemas. Y la infidelidad naturalmente está a flor de labio. Dice Proverbio que los proverbios son para adquirir sabiduría, aprender doctrina y adquirir cordura y escuchar consejo. Dice el Proverbio 1. Léalo, que eso es bien interesante cuando nos trata ese tema. Entonces aquí el siervo, el mayordomo, primero es una persona, don Rafael, que está encargado de los bienes de su señor. No es el dueño. Sí. El mayordomo no es el dueño, el mayordomo es alguien que goza de la confianza del dueño, de su señor, para manejar los bienes de su señor. Ese es un cuestionamiento que hace el señor aquí. Sí. En esa parte, ¿quién es el mayordomo fiel? Es un cuestionamiento que el Señor se hace. Así es. Es una persona fiel. Y prudente. El cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Su ración, una pregunta. Es un cuestionamiento. Para que a tiempo le dé su ración. Esto es importante porque el Señor está demandando de ese tipo de mayordomo. Mire, el peor error que puede cometer un mayordomo es pensar que las posesiones son suyas. Sí. Pensar, abusar de la autoridad que le delega a su señor para enseñorearse de los bienes de su señor. Además, ese señor no viene por ahora. No viene por ahora. Seguro se muere por allá. Sí. Don Rafael, hay muchos cristianos que están medio descuidados, parecido a una mala mayordomía en su vida espiritual, porque están tranquilos ahí y alguna gente dice, sí, desde que yo escuché el Señor viene y no ha venido, pero dice la Biblia que Él no ha venido dando tiempo a que todos procedan al arrepentimiento. Mira, dice la palabra que hay un trabajo específico que el mayordomo hace. El Señor quiere que el mayordomo reparta las raciones. ¿Cuáles son las raciones? El mayordomo reparta las raciones a los criados, a las criadas, que el mayordomo tenga que saber cómo la autoridad de la entrada de la finca y de los bienes, cómo son las salidas de los bienes, cómo son las entradas, cuidar que las entradas estén organizadas, cuidar que las salidas no tengan huecos por donde se le esté yendo la riqueza de su señor, cuidar que el enemigo no entre a robarle los bienes de su señor, que no haya ningún otro que esté malgastando los bienes de su señor, vigilar porque haya un buen manejo de los bienes de su señor. Y yo quiero hacer aquí, levantar una pregunta: si Cristo está al frente tuyo y mío ahora mismo y nos dice qué mayordomía está haciendo, una mayordomía fiel o una mayordomía infiel, ¿cómo está administrando? Sí, las cosas que yo he puesto en tus manos, los talentos que te he dado. Ahora, hermano Samuel, la fidelidad da paz. Así mismo. Y aparte de dar paz, nos da esa bendición que el Señor de prosperidad. Porque el que es fiel prospera. Cuando usted es fiel en las cosas, usted sabe lo bueno que es cuando la persona llega. Por ejemplo, una persona le ponen en su mano un colmado. El dueño le pone a usted un colmado para que usted viva de ese colmado. Y resulta que el día que va a pasar inventario, balance, resultó que hay un desastre, el amigo ha cogido el dinero, lo ha jugado. Tiene menos que lo que había el otro año. Usted sabe la vergüenza que eso. Incluso hasta lleva cárcel. Sí. Y sufre su familia. Pues son de falta. Pero la fidelidad usted le da paz porque usted dice... Está tranquilo en el colmado diciendo, puede venir el dueño cuando quiera, que yo les rindo cuenta, así su mismo. Dinero está en el banco. Bueno, y dice el 43, bienaventurado que el siervo, escuche bien lo que dice el Señor, aquel siervo, no aquel dueño, escuche bien lo que le voy a decir. Y este es un llamado que quiero hacer a la gente que tiene sentido de que son dueños de todo.
Mire, lo que tenemos, somos mayordomos de lo que tenemos, mayordomos de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras relaciones, de nuestros recursos, y mayordomos de nuestras emociones. Somos mayordomos de nosotros, pero también somos mayordomos del vehículo que Dios nos ha dado, de la casa. Somos mayordomos de la empresa que Dios nos ha dado, de los dones, de los talentos, de las riquezas. Somos mayordomos, no somos dueños, utilicémosla como el Señor quiere que la utilicemos. Utilicémosla haciendo buena mayordomía como siervo. Dice la Biblia que somos siervos. Dice la Biblia, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, el Señor vuelve, el Señor regresa. Dice, yo voy a preparar morada, y si no fuera así, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, y me voy y vuelvo para tomarlo, para que donde yo esté, vosotros estéis también conmigo. El Señor regresa. Es un gran honor. El Señor regresa por su pueblo, regresa por su iglesia, y no regresa para ser crucificado, no regresa para ser herido, molido y maltratado, como dice Isaías 53, no regresa así. No regresa para ser desfigurado sin atractivo para que le veamos, no regresa así, dice la palabra que regresa en gloria a buscar una iglesia pura, sin mancha, blanca, resplandeciente, dice Efesios, sin arruga, Efesios 5. Sí. Dice que esas son las cualidades que viene el Señor a desposarse con su esposa. Entonces, esto es importante, que nosotros sepamos que el Señor regresa por su iglesia. No hay tal cosa de que la iglesia se queda. No hay tal cosa de que la iglesia es aquí en la tierra. No hay tal cosa. La iglesia será levantada, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, será levantada y se reunirá con el Señor. El Señor regresa por su iglesia, y Él lo dijo. Y entonces, bienaventurado el siervo que cuando el Señor regrese le haya haciendo así. Ahora, ¿qué significa ese así, don Rafael? La voluntad de Dios. Exacto. Ahora, hermano Samuel, por eso el Señor dice velad. ¿Velad? Velad quiere decir que estemos atentos, porque no sabemos cuando Él viene a que nosotros le rindamos cuenta. Así mismo es. El Señor se fue, y vuelvo, pero no dijo cuándo viene. Entonces estén atentos. Y dice, con sus lámparas encendidas, con aceite. Significa con el deseo, con la expectativa de que en cualquier momento se puede aparecer el Señor. Así mismo, Colosenses dice que el mismo Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego vosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para estar juntamente con nuestro Señor en las nubes. Bendito sea el Señor. Sí, Señor. Mire, el Señor regresa, y bienaventurado aquellos siervos. Usted es un siervo del Señor. Esa es mi primera pregunta. ¿Usted es un siervo del Señor? ¿Usted se considera un mayordomo o un dueño y señor? Si se considera un dueño y señor, este es un buen día para decirle: Señor, yo estaba equivocado, tú eres el verdadero dueño de todas las cosas y yo soy el mayordomo. El Señor le ha dado un taxi a usted es mayordomo de ese taxi. El Señor le ha dado una familia, usted es el mayordomo de esa familia. Y me dispongo a partir de hoy a ser buen administrador de esos bienes que tú has puesto en mis manos. Así mismo es, que cuando el Señor venga nos haya haciendo así, haciendo su voluntad. Ahora, me voy a una pausa con esta pregunta. ¿Tenemos una llamada por ahí? Me voy a una pausa, tenemos una llamada. Muy bien, buenas tardes, bendiciones. ¿Con quién hablamos? Muy buenas tardes, Alejandrina de Café Mesera. Amén, mi hermana. Oye, pero qué bufete más lindo de Cristo en la voz de ustedes, que Dios los bendiga. Amén, gloria al Señor. Ahora cuando entra el pastor que siempre está, y ustedes también, bendiciones grandes. Gracias, hermana. Solamente no es el plato en la mesa, este es el plato que hace falta espiritualmente. Amén. Gracias. Gracias, hermana. Dios la siga bendiciendo abundantemente. Muy bien. Cualquier persona nos puede llamar y hablarnos un poquito de cómo está haciendo su mayordomía, cómo está siendo mayordomo, si está siendo mayordomo y siervo en su vida, y si no, qué ajuste hará para hacer esto, porque todos estamos llamados
hacer esto. Escuche bien, desde nuestro presidente, desde todo el gabinete del presidente, los líderes que dirigen la nación, la mayoría son ministros y la administración es un servicio. O sea que en diferentes etapas de un rol de liderazgo somos líderes, unos más altos, otros en otro nivel. Entonces, cuando venga el verdadero Señor de toda la creación, de todo lo que existe, dice Colosenses capítulo 1, dice que Él es el dueño de toda la creación, que en Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por Él y para Él y por medio de Él y por Él subsiste, dice la palabra, Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante. Así dice la Biblia de Cristo. Entonces, todo pertenece al Señor. Sí, ¿cómo está su mayordomía? ¿Está usted siendo un verdadero siervo o estamos siendo arrogantes? ¿Estamos siendo altaneros? ¿Estamos llenándonos de orgullo por la posición, por el gran ministerio, por la grande que predico, por lo gran profeta que soy, por el gran ministro que soy, por el gran logro que tengo? Cuidado, porque somos mayordomo. El verdadero dueño y el verdadero grande se llama el Señor y dueño de todas las cosas. Eso es así. Vamos a Él, tenemos que rendirle cuenta. Así mismo es. Vámonos a una pausa, vamos a escuchar una canción y seguimos desglosando este verso. Pero pregúntese usted cómo está su espíritu de siervo y cómo está su responsabilidad, prudencia y fidelidad de la mayordomía. Muévenos a ser prudentes, muévenos a ser mayordomo. Anoche tuvimos en la iglesia comunitaria de la cristianización al pastor Israel Espinal, nuestro compañero, con quien estuvimos aprendiendo y estuvo compartiéndonos acerca del evangelismo relacional. Este es un tiempo para que la iglesia haga buena mayordomía en su tiempo de evangelismo, de discipulado, en su tiempo de seguimiento. Hay necesidad, es muy importante que podamos estar trabajando este aspecto. Queremos bendecir también nuestros pastores de la cristianización en los Alcarrizos. Allí está Tite y José Infante, Gabriel y Justina también en los Cerros. En los Lirios por ahí está nuestro hermano Tito Adame y Tania, y también Pelagio y Maritza están por acá en el kilómetro 14. Bendecimos a Heroína, al Chino, que están aquí en Pueblo Chico. Damos gracias al Señor por Rafael y Clara Peña en Las Palmas. Hay una iglesia de la cristianización también en Bienvenido. Allá está Verónica Taveras y la fundación Funfonami, una fundación que está haciendo un trabajo extraordinario, grande, un trabajo precioso. Bendecimos al Señor. Por ahí también está la familia Comprés, doña Antonia y Ramona y Juana, ahí en Bayona. Bendecimos cada congregación de la cristianización en Las Vegas. También bendecimos a nuestro hermano Quiroz, Lewis, que están pastoreando. Hoy oramos y bendecimos la iglesia de nuestros pastores Alberto y Loida en San Pedro de Macorís. Señores, esos pastores están haciendo un trabajo extraordinario, un trabajo grande para la gloria de Dios, y oramos por ellos, que el Señor le está dirigiendo a levantar un gran templo, y bendecimos ahí en San Pedro también nuestras iglesias del pastor Albert de la Rosa y su esposa Ángela, Onésimo y Dorca también allá en el 3:30 de San Pedro de Macorís, y nuestros hermanos Nicolás y Wendy están por ahí cerca del malecón de San Pedro de Macorís. Nuestra hermana Marisol Marte está en Monteplata, ahí usted se puede encontrar con la cristianización. Por acá en el INVI Sea de Jaina está Leo, el pastor Leo y Magnolia están por ahí también con su hijo, que están pastoreando. Invisea de Jaina, el pastor Nicolás en Piedra Blanca. Por ahí también estamos nosotros en Quitasueños Bajos de Jaina. En San Cristóbal está Roberto y Rosales, dos excelentes pastores. Visite una de nuestras iglesias, o visite una iglesia donde Cristo sea el centro y la palabra de Dios sea predicada sin máscula, sin fábula, donde la palabra de Dios sea el modelo. Señores, y en la cristianización nacional, nuestra sede central, tenemos servicio todos los domingos, don Rafael. ¿Cuáles son nuestros servicios en la cristianización central? Todos los domingos tenemos por la mañana, a partir de las 9 de la mañana, un poderoso mensaje de la palabra.
Un culto que comienza a las 9 de la mañana y termina a las 11:30. Así es. Ahí tenemos alabanza al Señor, tenemos cántico, presentación, teatro. Y lo más importante es, hay dos cosas muy importantes, todas son importantes, pero hay dos cosas importantes en este culto, que es el mensaje de la palabra de Dios y la orientación a nuestros hijos, Así es. conforme a su edad. Tenemos escuela dominical que se imparte de acuerdo a la edad del niño. Así es que yo invito a toda la audiencia que tenga la oportunidad o esté cerca o desee escuchar la palabra de Dios y el mensaje y no esté asistiendo a una iglesia, pues lo invitamos a venir a nuestra iglesia. Aquí va a disfrutar de ese mensaje poderoso y la orientación a sus hijos. Y los martes también tenemos, ¿a qué hora, don Rafael? Los martes tenemos a las 7:30 de la noche el estudio de la palabra de Dios. Y los viernes tenemos, ¿a qué hora? Los viernes tenemos oración. Aquí venimos los viernes a tener una cita con el Rey y venimos a traerle las cargas nuestras al Señor. Amén. Porque la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible. Amén. Bueno, seguimos desglosando nuestro texto bíblico. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Y escuche bien lo que dice la palabra. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Escuche bien esto que voy a decir y no me malinterprete. Óigalo bien. Los bienes que administramos son del Señor y Él evalúa la fidelidad en lo poco para ponernos en lo más. Si usted no es fiel ganando 30,000 pesos, si el Señor le da 30,000 pesos y usted piensa hacerle infiel a su esposa, empieza a dañar sus hijos, empieza a dañar su familia, a dañar su economía, usted no está listo para administrar 60,000 pesos. No está listo, sencillamente. No el Señor no está en capacidad porque se le va a dañar su vida. Sí, por eso hay muchas personas que no salen de un estado financiero y de un estado emocional porque se necesita fidelidad. Miren, le doy un consejo, don Rafael. A los cristianos que me están escuchando, sean fieles con sus diezmos, sean fieles con ofrenda. El que ama a Dios de todo corazón no tiene problema con el dinero, no tiene problema con ofrendar. El que reconoce que es un siervo y un mayordomo de los bienes del Señor no tiene dificultad con diezmar y ofrendar. Ahora, el que cree que él es dueño de su propio dinero y que por su profesión u oficio o empresa es que él tiene el dinero que tiene, le es duro. Yo no le voy a dar mi dinero. Le es duro darle el dinero a Dios porque entiende que ese es su dinero y que se sostiene de su dinero. Otra cosa, atención hermanos, atención, no eche en un sobre de diezmo cantidades que no correspondan a los diezmos, porque no le mienta al Espíritu Santo. Ay, Padre, lo dije. Lo dije. No eche, escúchalo bien, no le mienta al Espíritu Santo echando en su iglesia en un sobre de diezmo una cantidad que no corresponde al diezmo. Me explico. Si usted ganó en este mes 10,000 pesos, oiga bien lo que le voy a decir, y tomó un sobre del diezmo de su iglesia para dar el diezmo, y en ese sobre metió 1,500 pesos, está mintiendo. No lo entre, que eso puede traerle juicio. No lo entre. Si usted va a ofrendar 1,000 pesos, délo como una ofrenda, pero no lo cuele como un diezmo, porque al Espíritu Santo no se le miente y al Espíritu no se le pasa bola de humo. Antes que usted abriera ese sobre, ya la intención del corazón está leída en la presencia de Dios. Entonces, escuche bien esto, cuando no podemos amar al Señor más que a la riqueza, se nos hace difícil diezmar. Y si se nos hace difícil diezmar, ofrendamos migajas, no ofrendamos con generosidad. Además, hermano, no ofrendamos con generosidad. Escúchame, don Rafael. Sí. No ofrendamos con generosidad y mucho menos seremos generosos para hacer buenas obras. Dígame, don Rafael. Que digo que además nosotros recibimos bendición. El Señor dice en su palabra, pruébame en esto. Adiós. Y eso se cumple, hermano.
Si usted es una persona que diezma con regularidad, con fidelidad, no con regularidad, no, con fidelidad, y usted ofrenda a la iglesia, es la mejor inversión que usted puede hacer de su dinero. ¿Sí? Porque el Señor dice, pruébame en esto, pruébame, y te voy a sobreabundar. Eso, mayordomía. Sí. Cuando el Señor venga, lo pondrá sobre sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, 45, mi Señor tarda en venir, y comenzar el siervo a golpear a los criados, a golpear a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, y a jugar los cuartos, y a actuar mal, y a creer que él se la sabe toda, y a creer que él es el dueño, y asumiera, en vez de ser mayordomo y siervo, asumiera en su mentalidad orgullosa una posición de señor, porque a veces, cuando el siervo toma una posición de señor que no es señor, se torna más orgulloso que el mismo señor, que cuando viene a ver es dueño de todo y no le da ni mente. Samuel, pero lo es una grande, cosa terrible. oye, lo grande del caso, Samuel, es cuando te dan la noticia en la noche que te dicen, ¿tú sabes quién está aquí que vino de fuera? Sí. Don fulano, el dueño de la cosa. Sí. Ahí tú te pones verde. Mira. Ahí, el infiel se pone verde. Mira, una vez recibimos una visita de fuera nosotros, y en esa visita todo el mundo ahí caminando y para arriba y para abajo y después para acá y para allá y ayudando y limpiando, y fuimos al solar de la iglesia, eso fue antes de construir, y ahí estábamos sacando hierro y mirando que queríamos construir la plantita de agua para servir a la comunidad, y después como a los 20 días me entero de que ahí en ese grupo había un dueño de un banco de los Estados Unidos. Y ¡ay, padre! Oh. Pero qué bueno es uno saber que lo que uno es mayordomo de todo lo que hay. Bien, entonces, dice la Biblia que si el siervo se mete en la mente, que el Señor tarda, no va a venir, yo voy a hacer lo que sea, se descarría en otra palabra. Se descarrila, dice que vendrá el Señor de aquel siervo el día en que éste no pensará, ni lo esperará, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Estaba diciendo, te dieron la noticia, ahí está don fulano, llegó anoche. Sí, y le pondrá con los infieles. Y dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Sí. Porque la Biblia dice, el que conoce más, se le demandará más. Se le demandará más. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, hagámosla. Hagamos la palabra de Dios. Tú conociéndola, hace lo contrario. Exacto. Tu castigo es mayor. Exacto. Entonces, esto es importante, señores. El Señor es a quien nos debemos. Él es quien nos ha nombrado mayordomo. Él es quien espera que seamos fieles y prudentes. Y dice, termino leyendo, más el que sin conocer la voluntad del Señor, que se refiere, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, o sea, será menos azotado. Sí. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Sí. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Recuerda, la parábola de los talentos, lo que indica es que el Señor dio 1, 3, 5, y lo que indica la parábola de los talentos es que la demanda fue en correspondencia, en consonancia con lo que se le había delegado. Por ejemplo, al que el Señor le dio 1, el Señor no le estaba pidiendo 5. No le estaban pidiendo 5 porque el Señor sabe por qué le delegó 1 y por qué le delegó 3. A cada quien de acuerdo a lo que se le haya delegado. Entonces, nosotros como mayordomos debemos de ser fieles, sabios y prudentes. Don Rafael, un llamado a todos los oyentes sobre este tema tan importante de la mayordomía y la fidelidad. Amado, hemos escuchado lo que la palabra de Dios nos indica. La palabra de Dios nos llama a ser fieles, fieles en todo, porque Dios ha puesto responsabilidad a cada uno de nosotros. En la iglesia, en la familia, en los hijos, en el trabajo. De manera es que mi llamado y nuestro llamado en este día es que seamos fieles con lo que Dios haya puesto en nuestras manos. ¿Por qué?
porque la fidelidad te va a traer paz, te va a traer prosperidad, tranquilidad. No va a tener ese peso encima de la infidelidad. Así que el llamado a todos nuestros oyentes, a toda la familia, es a ser fieles en todas nuestras responsabilidades y en todas nuestras tareas. ¿Por qué? Porque esto glorifica al Señor y el Señor se agrada entonces con nosotros y nos va a poner aún mucho más cosas a administrar. Así que bendiciones para todos ustedes. Así es, mire, el mayordomo somos todos, siervos somos todos. Ahora, fieles y prudentes estamos llamados todos a ser. Recuerden, los bienes, la casa es del Señor. Cuando Él venga, Él viene, Él regresa. Dependiendo la mayordomía, la fidelidad en la mayordomía, la fidelidad con Cristo, la fidelidad con el Evangelio, la fidelidad con nuestro amor a Dios en primer lugar, entonces Él nos pondrá en lo más. Si nos descuidamos, si nos descarriamos, si hacemos mala mayordomía, si somos infieles, entonces habrá castigo. Vendrá el Señor el día que menos esperamos, a la hora que menos esperamos, y el castigo será superior. Por lo tanto, bienaventurados aquellos siervos, aquellos mayordomos, fieles y prudentes, que cuando su Señor venga, le haya haciendo así, le confiará todos los bienes de su casa cuando haya haciendo la voluntad de su Señor. Recuerde lo siguiente, no importa lo que usted tiene, no importa lo que administre, Dios es quien nos lo ha dado y Él espera que seamos mayordomos, fieles y prudentes, que hagamos su voluntad. Que Dios le bendiga, muchas gracias. Siga con la programación de Radio Renuevo, la voz de la cristianización.